Hoy está muy de moda, ¿no? Las relecturas ¿no? Releer el texto bíblico en clave feminista, ¿no? Teología queer, teología del genitivo, cualquiera que ésta sea, ¿no? Hablar de tal punto desde esta perspectiva. Son herramientas que la sociología provee, válidas, está bien, pero el fundamento para el quehacer teológico debe de ser la escritura. Y la metodología para hacerlo correctamente es la exégesis bíblica, ¿no? Siempre menciono yo en los cursos que tengo de teología o de exégesis, es que la teología depende de la exégesis, depende de la exégesis. Si suplimos o cambiamos, sustituimos exégesis por ideología, la teología va a ser Ahí está, buenas, buenas. ¿Cómo anda, Yel? ¿Qué tal, Jonathan? Pues aquí muchas gracias por la invitación a compartir este tiempo aquí en el podcast. Un gozo siempre colaborar contigo y con tu audiencia también. Bueno, muchas gracias, che. Gracias por separarte el tiempo. La verdad que es un gustazo para mí. Te sigo hace no mucho tiempo, un poquito más de un año por ahí, pero la verdad que estoy muy agradecido de lo que hacen con los chicos, porque sé que no sos solamente vos el que trabaja ahí en el canal. Así que nada, he aprendido mucho este tiempo y bueno, la verdad que me interesó poder contactarte para entrevistarte, conocer un poquito más de vos, que la gente también pueda conocer un poco el detrás de escena también, ¿no? De todo lo que haces. Así que, bueno, nada, gracias a vos por sumarte al podcast La Palabra de Dios y la Biblia, donde, bueno, trato de volcar aquella experiencia teológica, digamos, que va surgiendo en el caminar cristiano, que a mí un poco me atravesó ya un poco más de grande. Yo crecí más en un ambiente un poquito más tradicional, de iglesia evangélica tradicional, y a medida que me fui metiendo en la teología, me fui dando cuenta de que muchas cosas eran mucho más orgánicas y dinámicas de lo que uno esperaba o de lo que uno pensaba, ¿no? Que no era tan sólido, ¿no? Así que también te voy a preguntar un poquito de eso respecto de tus libros, que en alguno me parece que hablas un poquito de eso. Así que, bueno, nada, Gerald, contame vos primero quién sos, qué es lo que haces, cómo es tu familia, cuál es tu ministerio, qué es tu vida, digamos, como para que te conozcan de entrada, digamos. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, soy mexicano, me he dedicado a la teología principalmente, aunque también colaboro en la pastoral, una iglesia pequeñita que tenemos acá al sur de la Ciudad de México, es Sanctorum Communium. De pronto los domingos ahí transmitimos las predicaciones y tenemos pues algunas actividades dentro de pues el servicio que tenemos allí con las familias, con los niños. Santorum Y Communion se llama la iglesia. exacto, sí, Ah, Sanctorum mira, Communion, la mira, comunión de los santos, ¿no? claro. Y precisamente ese es el enfoque de la comunidad, a fomentar esa unión en el espíritu Mm, y aprender, ¿no? De la palabra. Además de ello, pues me dedico a la docencia, específicamente en el área de griego del Nuevo Testamento y la teología histórica, ¿no? Esas mm, principales ramas del saber dentro de la teología, y de allí, bueno, algunas otras materias de Nuevo Testamento, de mm. exégesis, hermenéutica, pero principalmente mi área o lo que más me gusta es la teología histórica, Mira, y de allí he estado participando en diferentes seminarios. mm, Colaboro aquí con el Seminario Teológico Presbiteriano, con el Seminario Metodista Gonzalo Báez Camargo y con la Universidad Más Vida. En estos semestres, este ciclo escolar, he estado trabajando mm, con estas instituciones y de pronto tengo algunas otras invitaciones a participar con conferencias o talleres en algunas otras denominaciones que tienen también pues su centro de estudio. Entonces eso claro. también me ha permitido tener ese diálogo
esa apertura, esa cercanía con creyentes de diferentes denominaciones dentro del ámbito evangélico, y eso siempre es enriquecedor, ¿no? Pues, La dinámicas. interdenominacionalidad. Sí, 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 y las clases, ¿no? Se ponen bastante buenas cuando se tiene un grupo con diferentes posturas, así que todo ello es enriquecedor. Y pues en cuanto a la familia, estoy casado, ya tenemos 14 años de matrimonio, tenemos 3 niños y bueno, siempre es un gozo, una fiesta aquí la casa con tantos niños. Por eso aprovechar las mañanas que están en las escuelas para, para Claro, grabar y hacer esto. Así es. tal cual es así. Che, ¿dónde estudiaste vos? Ujú. Mm. Yo primeramente me fui a Estados Unidos, en Texas, un seminario bíblico, Río Grande. Estuve por Mm, allá año y medio, pero posteriormente me fui a Guatemala, al Seminario Teológico Centroamericano, y ahí pues fue que tuve mi formación de licenciatura en teología. mm. Después, al regresar acá a la Ciudad de México, tuve algunos estudios de psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Mm. aunque no terminé mis estudios en psicología, ya siendo Mirá, casado con varias cuesta, responsabilidades ¿eh? laborales, sí, realmente es complicado, así que no soy psicólogo, tengo algunos estudios, nociones, ¿no? ¿Cuánto te falta? Bastante, Ah, bastante, me quedé bueno, pero apenas en es el algo que querés tercer. seguir, digamos, que querés Sí, sí, continuar. sí, me quedé en el tercer semestre, ¿no? Entonces, Mirá, lo esencial, nociones históricas, sí. escuelas, todo eso, ahí me quedé, pero oye, pues ya no continué. Y tengo otra licenciatura en teología de una institución académica de acá de México, la Universidad Madero, que se encuentra en el estado de Puebla, pues ya con una acreditación formal, porque los estudios, aunque sean universitarios de otros países, aquí en México no son válidos, así Mirá. que hay que tener una certificación específica, ¿no? Entonces tengo 2 licenciaturas en ese sentido de teología y bueno, mi desarrollo constante ha sido autodidacta, he tomado algunos cursos, pero Sí, sí, principalmente sí. la lectura de los textos es ¿Y lo que cómo enriquece. fue que llegaste a ese interés por la teología? Bueno, pues en mi ¿Cómo te caso, acercaste? Por ahí me conviene preguntarte sí, cómo te acercaste a la fe. Primero, tu familia claro. si era creyente y después, bueno, no sé, ahí cómo fue el Sí, desenlace. no, fíjate que, o sea, se relaciona, ¿no? Porque, A ver. eh, en casa yo nací en una familia cristiana. Mi papá fue pastor, él falleció hace 7 años. Él fue pastor, siempre digo, durante toda mi vida, ¿no? Desde que yo nací ya él era pastor, en una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Colaboró también como pastor en una iglesia metodista y en una iglesia bautista. Entonces ya te puedes dar cuenta también de mi acercamiento a Sí, diferentes denominaciones más desde ecléctico. mi infancia. Y por parte de mi mamá, su familia y ella también pertenecían a la iglesia presbiteriana aquí en México. Mi abuelito también fue pastor, así que teníamos pues toda esa tradición, ¿no? De familiar, de recibir desde pequeños la instrucción Mm, bíblica sólida. Siempre digo y lo comento así, la educación teológica más sólida la recibí en casa. ujú. Los seminarios me ayudaron, me dieron herramientas, me dieron metodología, pero en sí la formación teológica la adquirí en casa con mis padres. De allí, pues también yo siempre veía a mi papá estudiando, siempre su oficina era el comedor, ¿no? Era el comedor, ahí tenía todos sus libros preparando los sermones o los estudios bíblicos,
tenía sus libros regados ahí por la mesa, Mm. estaba ya lista la comida y, ok, ya vamos a recoger para poner los platos y ponernos a comer. Claro. Terminábamos, recogíamos y otra vez ponía su oficina allí, ¿no? Entonces viví en ese ámbito, en ese ambiente de estudio de la palabra, de libros. Mi papá siempre tenía libros por todos lados, leyendo, y todo ello pues fue fomentando esa inquietud por conocer, bueno, ¿de qué estás leyendo ahora, no? Siempre le preguntaba, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿De qué trata este libro? Y cuando yo le hacía alguna pregunta con alguna duda, él me decía, mira, léete este libro, ¿no? Y me daba un libro para... No te la hacía fácil, ¿eh? Sí. Entonces, todo ello fue pues despertando ese interés de la teología hasta que ya posteriormente, pues, ya cuando estaba en la universidad, yo estaba estudiando diseño y comunicación visual. También te digo que he estado haciendo de todo un poquito. Bueno, eso se ve un poco reflejado en el canal, ¿no? Sí, estaba con eso, diseño y comunicación visual, y decidí dejarlo. No fue una buena decisión dejar inconclusos los estudios en esa etapa, pero me fui al seminario y bueno, ya ahí continué esa labor ya en el ámbito teológico. Mira. ¿Y cómo llegaste después al pastorado, digamos? Bueno, pues eso fue ya regresando. De hecho, yo me fui al seminario no pensando en tener mis estudios para ser pastor, ¿no? Yo tenía la certeza, voy a servir al Señor, no sé de qué manera, no sé si sea en el pastorado, no me niego a ello, pero no estoy seguro. Entonces, empecé mis estudios. Ya en los últimos años de estudio, pues me inclinaba un poco más por la docencia, pero de igual manera, al regresar acá a la Ciudad de México, me topo con iglesias que pues cerraban sus puertas, ¿no? No tenían interés en recibir a un egresado de seminario con licenciatura en teología, y las puertas se cerraron, ¿no? Incluso de iglesias, pues, que yo conocía muy bien, a las cuales había asistido desde joven. Entonces, pues busqué en algunas otras iglesias, algunos contactos. Oye, mira, hay una opción acá en Guadalajara, ven, queremos conocerte, ok, voy, ya estando casado, ¿no? Entonces vamos a tratar de conocer a los hermanos, la iglesia, la dinámica, pero no ¿Esto es se en abrieron iglesias las puertas. presbiterianas o metodistas? Iglesia bautista y presbiteriana, ¿no? Mirá, yo la verdad Entonces, que no conozco tanto estas denominaciones más históricas. Yo sí. siempre me moví en los Hermanos Libres, no sé si conoces, Ujú, ujú. y los pentecostales de las Asambleas de Dios. Ya. Siempre me moví en esas dos denominaciones. Sin embargo, tengo conocidos de casi todos los rubros, digamos, Sí, sí. católicos, luteranos, pero siempre me moví, estuve 20 años en la Iglesia de los Bien. Hermanos Libres y ahora estoy en una iglesia de las Asambleas de Dios, más pente. Es una híbrido en realidad porque el pastor fundó la iglesia saliendo de los Hermanos Libres, acá en Buenos Aires, y es como una especie de híbrido, ¿viste? La parte más técnica de los hermanos, teológica, Ujú, ujú. fusionada con la más parte carismática del pentecostalismo. Sí, Y sí, eso por sí. ahí es algo rico también, ¿viste? Esas mezclas Claro. eclécticas que a veces surgen son ricas. Entonces te preguntaba, porque no sé cómo es cómo se interconectan las iglesias en esas denominaciones. Sí, aquí en México hay un celo denominacional brutal, Mirá, yo lo mirá. digo así, ¿no? Tienes que, incluso a veces se mide ese pedigrí, ¿no? Si tu familia es miembro de la iglesia, o incluso a lo mejor el abuelito, bisabuelo, es no sé, fundador de tal o cual iglesia, entonces tienes un estatus, ¿no? Dentro de Mirá, estas iglesias mirá vos. tradicionales.
Entonces, pues para mí que estuve en diferentes iglesias, eso ha sido algo bastante difícil, ¿no? De poder abrir espacios o obtener algún espacio. Y eso se vio de manera inmediata al regresar del seminario en las iglesias. Mm, No hubo esa apertura, porque también, pues, parte de ese celo que se tiene en las iglesias en México es que prácticamente todas las iglesias tienen su propio instituto o su propio claro, seminario. Entonces, si no eres parte, no saliste egresado de ese seminario no o tenés chance, instituto, entonces te ven con sospecha, ¿no? claro. Y aún más, el desconocimiento teológico, pues, crea mayor problemática. Por Mm, ejemplo, el CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, en Guatemala, la denominación a la que pertenece es centroamericana, así es la denominación. Y es una mezcla un poco de doctrina, principalmente bautista, bastante conservadora. Eh, pero en México, para plantear el desconocimiento de esos escenarios, se tenía que si había egresado de Guatemala, de un seminario en Guatemala, entonces era teólogo de la liberación, ¿no? Se Ya te tenían estas. catalogaban de entrada. Sí, sí, sí. Entonces, pues fue bastante difícil pues sentía pues también esa inquietud, ¿no? De servir Mm, a hermanos, hermanas que estaban buscando iglesia. Tenía algunos amigos, algunas y familias, ¿no? mm, Que de pronto se acercaban preguntándome, oye, y ¿qué te parece si nos podemos reunir? En domingo, un estudio bíblico, podemos vernos, platicar de, no sé, alguna problemática, alguna duda en cuanto al texto bíblico. Y de esa manera iniciamos un pequeño grupo de estudio, mm. una iglesia pequeñita en el centro de la ciudad, una de las avenidas principales, Insurgentes, atraviesa prácticamente toda la Ujú. ciudad. Por allí nos empezamos a reunir y así empezó la iglesia, así empezó la Mirá qué congregación, bueno. ¿no? O Ya sea, de no terminaste sirviendo en una iglesia, sino que terminaste, digamos, en un movimiento de Dios creando una ujú, iglesia. exacto, sí, Una sí, sí, congregación, vamos a decir una congregación. exacto. Sí, 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 Mirá qué entonces, bueno. pues ahorita estamos acá al sur de la ciudad y ahí seguimos, ¿no? En esa Mirá. pastoral. Ujú, Cuando me contabas esto de un poco de este sesgo social, ¿no? Que a veces hay en los grupos evangélicos respecto de dónde viene uno, dónde estudió, ujú, la familia. Me acordaba no me acuerdo específicamente si es en la Didache, que se hace mención a los profetas itinerantes, ujú, que los reciban, que los hospeden, y les daban algunos consejos respecto al mantenimiento, si le daban o no dinero, si le daban comida, no me acuerdo muy bien, pero cómo eso se ha perdido por ahí en muchas denominaciones, la hospitalidad, digamos, en ese sentido, y ujú, el recibimiento, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me fui de la iglesia sin carta. Y, ujú, y a veces está bien la carta de recomendación, viste, que se suele hacer, generalmente cuando uno va a un lugar que no conoce, pero a veces es como se ha perdido esto de la relación empírica, ¿no? El ujú, conocer al hermano realmente como es, y también pasa mucho, me parece a mí, que en la iglesia no es que seamos hipócritas, pero somos humanos, tenemos miserias y a veces siempre queremos mostrar la mejor cara nuestra, ¿no? En la congregación. ujú, Y el otro día justo compartí un hermano que a veces la iglesia se está convirtiendo más en un mercado que en un hospital. ujú, Y en ese sentido la iglesia y la hospitalidad, digamos, en términos de la acción social cristiana, del recibirte con la debilidad, de poder expresarte tal cual sos en tu debilidad. También poner tus fortalezas, ¿no? En la congregación, ujú, ser tu fortaleza. Eso tiene que haber lugar, pero también tener el lugar para mostrar las debilidades se ha perdido bastante en muchas congregaciones. Eh, y creo que eso es una debilidad hoy del cristianismo, ¿no? Estamos ujú, perdiendo terreno eso porque la gente no se puede abrir, no se puede restaurar después si no muestra su verdadera cara. mm, Entonces, quería, ya hacemos nexo con, dice, te tiré un texto de ahí
una parte de la IDH, pero quería preguntarte por tus libros. Vos tenés 2 o 3 libros, ¿no? Pues ya son 4, ¡Apa! ya son 4, pero ahí vamos ahorita. Bueno, mencioname cuáles son y te Sí, voy a preguntar particularmente de 2, alguna cosita que me hagas una reseña, un comentario. claro. Pues el primero que escribí es este, Mm, Manual para la Interpretación Bíblica. Y pues es un libro de texto que utilizo en mis cursos de métodos de estudio bíblico, de interpretación bíblica. Y pues aquí lo que presento son 10 lecciones que el lector puede ir aplicando para el estudio de la palabra, mm, ¿no? mirá. Entonces, se hace un análisis desde la cuestión gramatical, lingüística, pasando por el análisis contextual, el análisis desde la cultura, Mm, la sociología, hasta la teología y algunos puntos que tienen que ver con la aplicación, ¿no? mm, Del estudio. Así que ese fue el primero. El segundo que escribí es, ya, bueno, no me acuerdo bien el orden, pero creo que fue Dogmática mirá. para todo cristiano, que es el estudio del símbolo apostólico. Mm, Este fue el texto enfocándome a la teología, ¿no? A mm, la doctrina bien. esencial del cristianismo, y precisamente desarrollé este texto por esto que comentábamos, eh, esos sesgos, esas divisiones dentro Mm, del cristianismo producidas por la cerrazón en las denominaciones. Y en ello quiero enfatizar que no ataco a las denominaciones. mm, Todas las denominaciones son válidas, ¿no? Tienen puntos a favor, puntos en contra. eh, Hacen énfasis en diferentes doctrinas, y todo ello es bastante necesario, ¿no? Tener mm, una identidad denominacional es bueno. Sin embargo, lo que presento en estos textos de teología principalmente es que a veces hay prácticas litúrgicas, hay doctrinas secundarias que ocupan el lugar de doctrinas esenciales, y se incurre mm. precisamente en ese tipo de sectarismo a veces, ¿no? Claro, se De disuelve la negarle, jerarquía. sí, y de negarle a otra denominación, a otros creyentes, incluso la Mm, salvación, ¿no? Entonces, creo que claro. esa es una problemática allí que trato de abordar, Mm, llevando a los lectores a la centralidad de las doctrinas cristianas. El tal otro cual. texto es este de Traduttore Traditore, Mm, nociones de traducción bíblica. Y pues también me gusta mucho, por un lado, porque cuenta con el prólogo de Edesio Sánchez Cetina, un mirá. biblista muy, Mm, muy bien conocido en Latinoamérica. Y aquí pues presento cuestiones sobre cómo es todo el proceso de traducción, ¿no? ¿Por qué tenemos tantas Biblias, tantas traducciones? ¿Por qué difieren entre sí? mm, A quiénes van enfocadas, cómo se realiza la traducción, cómo yo me puedo beneficiar de alguna de las traducciones o al mm, utilizar varias de ellas. Entonces, esto lo utilizo, y quizá estos dos son más para las escuelas, ¿no? mm. Los seminarios, Son más estas cuestiones, sí, sí, sí. Y el último que salió hace 2 mesecitos, pues es el mm, de cómo leer y profundizar en el credo que confesamos, con mm, el prólogo de Alfonso Ropero y un profesor que estimo mucho, que es mi mentor, Guillermo McKernon.
Este es una reedición de Dogmática. Claro. ¿No? Entonces, aquí está el cuarto, este está calientito, recientemente salido del horno. Mirá qué bueno. Así ¿Tiene es. alguna, digamos, algún abordaje distintivo respecto del otro? Sí, en algo que hice fue una revisión en cuanto al contenido, agregué un poco más y varios apéndices nuevos que tienen Mm, ya que ver con cómo se va formando, por ejemplo, el dogma, mm, nociones teológicas sobre el ser Padre de Dios, mm. agrego algunos apéndices, credos conciliares, otros símbolos cristianos y también una reflexión en torno a la fe, ¿no? Del creyente, del símbolo apostólico en tiempos de COVID, ¿no? Mirá. Cómo podemos actualizar ese Mm, sentido en la circunstancia que pasamos o que todavía estamos ya casi saliendo, ¿no? De esta pandemia. Entonces, tengo mm. algunos apuntes ahí adicionales. Tengo un amigo que está leyendo Ujú, este último que me mostrás, y estábamos conversando un poquito a ver de qué opinaba, qué sé yo, y me comenta algo muy interesante, que es cómo desarrollas el tema del dogma. ¿Cómo mm, es la naturaleza del dogma? Porque es algo que, eh, por lo menos en mi experiencia, y como cristiano, digamos, tradicionalista en ese sentido, siempre recibí y entendí el dogma como algo sólido, ujú, como ujú, algo estático, como algo revelado. sí. Y al parecer en tu libro lo tratás como de otra manera, con otro enfoque, ¿no? Claro. Sí, este ¿Cómo es viene la mano con uno de eso? los puntos, podría decir, escabrosos, ¿no? De tratar, sobre todo en este ámbito de difusión. En aula, eh, que puedes, pues, presentar libros y textos a los alumnos, mira, tienen que hacer un ensayo, tienes que leer estos artículos, etcétera, se da libremente este Mm, debate, ¿no? En el aula, pero en difusión hay que tocarlo muy, muy cuidadosamente, con pincitas, mm, precisamente por estas nociones que se tienen. Generalmente, independientemente de la denominación a la que se pertenezca, se piensa que las doctrinas que se poseen son absolutamente la verdad. Llámese doctrina, y aquí hago una relación también entre doctrina y dogma, es mm, sinónimo, ¿no? Un dogma es un enunciado que ha de ser creído por la comunidad, ¿no? Lo mismo pasa con una doctrina, entonces son sinónimos. Eh, entonces, se tiene, bueno, si mi denominación me dice que esta doctrina, tal y como está en nuestro estatuto doctrinal, es la verdad, yo no puedo hacer otra cosa más que creerla, mm. ¿sí? Porque ya es algo dado. Y esto ocurre en todas las denominaciones. Pensemos para poner y picar un poquito, ¿no? Dale. En alguna denominación se tiene la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Ya cumplieron su propósito en la iglesia primitiva y actualmente solamente se tienen algunos dones, ¿no? Lo que se conoce como cesacionismo. Claro. Algunos dones han cesado, pero otra denominación los puede enfatizar y puede decir todos los dones que encontramos en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, están vigentes. E incluso se debe de fomentar que todas las iglesias tengan estos dones en la Mm, comunidad, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos puntos de vista doctrinales distintos y cada denominación lo asume como verdadero. mm, Entonces ahí entramos en esta cuestión de conflicto. Ok, si una doctrina es sinónimo de verdad y dos denominaciones tienen posturas distintas a estas doctrinas, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la que tiene la verdad? mm, Y entramos en este tipo de problemáticas. Eh,
que a veces, por ejemplo, en esta cuestión de los dones, pues es una doctrina secundaria, ¿no? Incluso Claro. yo la relegaría un poco más atrás, ¿no? Pero para algunos es algo fundamental, algo esencial, algo distintivo de la Claro. denominación. Eh, entonces, cuando abordamos de esta manera el concepto de dogma, vamos viendo que depende mucho del contexto en el cual se vaya desarrollando. Y este término de desarrollar es importante porque las doctrinas son enunciados de la fe, Mm. que por otro lado tenemos la verdad, que ya hemos mencionado, ¿sí? La verdad de Dios, que el ser humano, aún el creyente, no puede asir por completo, no Mm. puede aprehenderlo por completo. Simplemente empezando, por un lado, por nuestras limitantes intelectuales, ¿sí? Tenemos una gran capacidad de pensamiento reflexivo, pero tiene su límite. No podemos entender todo acerca de Dios. Mm. Por otro lado, también está nuestra limitación moral, ¿m? Aún siendo creyentes, a mí me gusta una definición de Karl Barth en cuanto al quehacer de la teología. Él decía, teología es hablar de Dios con mala conciencia, ¿no? Presionando un poquito acerca de ello, de no que sea algo totalmente negativo, no que sea algo totalmente equivocado, pero Mm. sí enfatizando esta cuestión. Tenemos estas limitaciones. Los Claro. teólogos a lo largo de la historia han mostrado esa falibilidad, ¿no? En algunos puntos. Es lo que nos constituye como seres humanos. Y ello impide que podamos comprender del todo la verdad. Mm. Pero aquí encontramos entonces dos cuestiones distintas, ¿no? Por un lado, la verdad de Dios y por otro lado, la enunciación de esa verdad. Mm. En el medio encontramos la revelación. Y ahí entra precisamente este factor de la revelación. Toda esa verdad de Dios, ¿sí? Que es incomprensible para nosotros como seres humanos, en la revelación se nos es dada de Mm. manera muy puntual en la persona de Jesucristo. Entonces, lo que conocemos acerca de Dios es por lo que Él ha revelado. Y esa revelación es la que nosotros tratamos de discernir, es la que tratamos de reflexionar y la que buscamos enunciar de manera muy, muy concreta en un parrafito, en una frase, ¿no? En una palabra incluso. Mm. La cuestión de la Trinidad, por ejemplo. Ese término no lo encontramos en el texto bíblico, pero del Antiguo al Nuevo Testamento encontramos nociones que nos hablan de un Dios en tres personas. No es hasta el siglo II, finales del siglo II, que se empieza a emplear el término Trinidad, ¿no? Y Mm. pasará al vocabulario del cristianismo como una doctrina central. Claro. Y viene el desarrollo en los concilios, viene el desarrollo en cada época, tratando de precisar esas doctrinas. Y en Mm. la actualidad, pues también necesitamos seguir desarrollando esos dogmas, esas doctrinas. Por eso la dogmática, la tarea del quehacer Mm. teológico, es una tarea inacabada, ¿no? Siempre perfectible, siempre en desarrollo, siempre es necesario seguir profundizando en nuestra fe. Ahora, eso Claro. no significa que la verdad o la revelación cambien. Lo que Claro. cambia es la enunciación. Nuestra mirada. Exacto, ¿sí? Y ¿Crees que precisarlo. en algún punto... Ah, decime. Sí, es cuestión de irlo precisando, ¿no? Aclarando. Eso, Yo claro. les pongo un ejemplo. En el credo de Nicea, uno de los
más esenciales, el primerito, ¿no? Hmm. Bueno, el segundo si se considera el Concilio de Jerusalén como un concilio Claro. ecuménico de la Iglesia, Pero ¿no? este fue muy grande, este fue mucho más grande. Sí, Nicea 325. Sí. En la frase sobre la divinidad de Jesucristo se expresa Dios de Dios, luz de luz. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué significa luz de luz luz? de luz? No tiene sentido para nosotros en la actualidad. Para aquella época, muy probablemente tenía un impacto con las nociones que se tenían sobre iluminación, luz, etcétera, figuras, ¿no? Pero en la actualidad no nos dice nada. Pero, ¿qué tenemos hoy, por ejemplo, para hablar de la divinidad de Jesucristo o de su Que de naturaleza? hecho, si lo abordamos desde la óptica de la electricidad y la luz hoy, una lamparita no le puede pasar luz a la otra, digamos. Pero en aquella época una vela le podía transmitir fuego a la otra. Sí, Entonces, sí, ahí ya hay entonces una diferencia, los ¿no? contextos, exactamente, los contextos van a ir determinando también el desarrollo de ese dogma. Por ejemplo, hoy para hablar de la naturaleza de Jesucristo, tenemos la frase 100% Dios, 100% humano. 100%. Sí, esa noción es algo totalmente nuevo, ¿no? Claro. Que en aquellos tiempos no tendría ningún sentido hablar de porcentajes, ¿no? Entonces Claro. siempre se va desarrollando el dogma de diferentes maneras de acuerdo al contexto en Claro, el que nos encontremos. claro. Yo te iba a preguntar, ¿en qué medida vos crees que esto de precisar, de redescribir, digamos, y reentender también, ¿en qué medida la Biblia también forma parte de esto? Por supuesto. Ujú. Sí, en ese punto, la teología, o mejor dicho, para hacer una buena teología, se tiene que partir del texto bíblico. Y esto es importante en este marco que estamos señalando, porque hoy está muy de moda, ¿no? Las relecturas ¿no? Releer el texto bíblico en clave feminista, ¿no? Teología queer, teología del genitivo, cualquiera que ésta sea, ¿no? Hablar de tal punto desde esta perspectiva. Son herramientas que la sociología provee, válidas, está bien, pero el fundamento para el quehacer teológico debe de ser la escritura. Y la metodología para hacerlo correctamente es la exégesis bíblica, ¿no? Siempre menciono yo en los cursos que tengo de teología o de exégesis, es que la teología depende de la exégesis. Depende de la exégesis. Si suplimos o cambiamos, sustituimos exégesis por ideología, la teología va a ser una melcocha, ¿no? Utilizamos ese término aquí para hablar, una combinación de cosas que no tienen relación entre sí, ¿no? Si se sustituye la exégesis bíblica por X ideología, la teología que resulte va a ser totalmente equívoca, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo y tristemente es notorio incluso en instituciones académicas, ¿no? Donde se ha sustituido la exégesis bíblica por una ideología, ya sea política, ya sea económica, ya sea social, ¿sí? Cuando se sustituye la exégesis por una ideología, el resultado teológico es desastroso. Claro, es cierto que también uno a la hora de hacer exégesis y hermenéutica también es un sujeto, ¿no? Y tiene ciertos lentes, pero creo que lo que vos estás transmitiendo es que el secreto está en tratar de buscar la objetividad, de tratar de ubicar al texto en su historia, digamos, por eso surge el método crítico también, ¿no? De interpretación, de exégesis. Y lo loco de eso es que cuando uno aborda con esa objetividad del texto, con
con ese grado de crítica necesario, digamos, uno sale de esa solidez mental que uno piensa que el texto tiene, que la teología tiene, y se da cuenta de que a lo largo de la historia, y creo que dentro de la Biblia también, porque me parece que sobre todo en el cristianismo incipiente, en el cristianismo paulino, en el cristianismo que nacía ya a partir de los apóstoles, hubo una vuelta de rosca, hubo una mirada crítica a su propio judaísmo, una mirada, una contextualización, digamos, de la tradición que ellos tenían a su vivencia actual, ¿no? Pero sin dejar la esencia, digamos, sin poner un lente diferente, digamos, con el mismo lente. Sí. Y ahí lo que pasa, esa ruptura interesante que, por ejemplo, leemos en Gálatas, que ya si alguien se quería convertir al judaísmo ya no tenía que participar de los ritos, no se obligaba a participar de ciertos rituales. El cristianismo empezó como a ver con otros ojos el ritual, que no pierde, o sea, no pierde su esencia, su significado, porque tiene un significado, pero empieza a ver el significado a la luz del contexto nuevo, a la luz de la persona de Jesús. Y creo que, aunque en ese punto de la historia puede esa elaboración teológica, ¿no? De poner a Jesús como centro, ser obviamente de la voluntad de Dios, creo que también hay un reacomodo que a lo largo de la historia hay que ir haciendo respecto al lente, respecto a la mirada. Y en ese sentido me parece que todas las ramas de interpretación, digamos, denominaciones y teologías que han surgido a partir de la crítica, a partir del contexto también, han dejado su huella positiva, su legado positivo, al margen de que obviamente no todo va a ser perfecto, porque somos humanos, pero por ejemplo le podemos sacar a la teología liberal, incluso al fundamentalismo ultra, ultra ortodoxo, también le podemos sacar sus cosas positivas a la teología liberal. Yo creo que el secreto está un poco en el eclecticismo que vos mencionabas al principio, ¿no? De saber, como dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y ver cuál es la revelación de Dios en eso, ¿no? A mí, en este podcast que se llama La Biblia y la Palabra de Dios, me pasó que cómo llegué a este concepto, te tiro un poquito, digamos, el contexto para que vos entiendas y puedas desarrollarme algo. Me pasó que escuchaba mucho en el púlpito que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y esa frase creo que en un mes la escuché 3 veces y a mí me quedó como un ping-pong arriba en el cerebro. Digo, ¿cómo la Biblia no va a contener la palabra de Dios? Digo, o sea, esa frase me chocaba. La Biblia es la palabra de Dios todo el tiempo. Que de hecho la creía y en cierta medida la sigo creyendo. Pero ahí el problema es la medida, digamos, ¿no? Que por ahí en su momento no sabía trabajar con las medidas, era muy absolutista. Entonces me pasó que empecé a abordar la Biblia y a mirar desde la crítica a la pregunta, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios? Y me di cuenta que si no la contenía no podía ser inicialmente. Porque cuando uno pide un vaso de agua, si está lleno de agua, listo, es un vaso de agua, pero si le ponen otra cosa, es de otra cosa. Entonces, me di cuenta que Jesús, o por lo menos en mi interpretación, o con el lente que estaba viendo, hablaba de las escrituras y de la palabra de Dios, y por ahí, en algunos pasajes las mencionaba juntas, pero con significados diferentes. No sé, por ejemplo, en Juan 5, cuando le dice a los fariseos, que le dice, ustedes no han visto el aspecto de Dios, ni han escuchado su voz. Y como que denota como que habla de una revelación especial, ¿no? Y después les dice, ustedes no tienen su palabra en su corazón. Y ahí como que entendí, como que, bueno, toda revelación conlleva un mensaje, ¿no? Entonces, primero que no vieron la revelación, o sea, no le estaban prestando atención, o no estaban atendiendo a ella, y por ende, no estabas logrando la significancia o la interpretación de esa revelación. Y después les dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece
¿A ustedes les parece? Yo te lo estoy Ujú. transmitiendo desde la Reina Valera, ¿no? Sí, Después vos sí. me lo vas a, me lo vas a poner reformular o me lo vas a precisar. Pero, bueno, ¿a ustedes les parece que en ellas está la vida? Pero ellas son las que dan testimonio de mí, les dice, ¿no? Y después va a decir, obviamente, que él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Ujú, ahí es como que esa fue la clave que me destrabó un poco la mirada, que me ayudó un poquito a ser más flexible y a entender que la búsqueda de la palabra de Dios no era la búsqueda de un libro, de abrir la ujú. Biblia y leerlo, sino que, mira, te voy a leer una frase de Bart que estoy seguro que la conoces, pero para condimentar la charla, y habla un poco de la búsqueda de la palabra de Dios. Dice, este esfuerzo es la deuda que la teología tiene con el hombre moderno, dice, y sobre todo con la Biblia misma. Lo que figura en ella, dice, en las páginas de la Biblia es el testimonio dado a la palabra de Dios. La palabra de Dios en este testimonio de la Biblia. Sin embargo, saber hasta qué punto se encuentra en ella es un hecho que exige una incesante labor y descubrimiento, una interpretación y un reconocimiento. Exige un incansable esfuerzo, más aún un esfuerzo que no deja de ir acompañado de sudor y de lágrimas. Los testigos bíblicos y las Sagradas Escrituras se presentan ante la teología como el objeto de este esfuerzo. Ujú, Y esto me destrabó un poco la mirada y me ayudó a ver esto que decís vos, que la palabra de Dios vendría a ser en realidad esa verdad de Dios comunicada en la ujú, revelación, que los hombres, a través de este esfuerzo que hacemos, vamos tratando de entenderla, vamos tratando de desarrollarla, vamos tratando de compartirla, ¿no? Eh, y bueno, me hizo muy bien a mí, en cierto sentido, porque destrabó un poco mi ujú. caminar espiritual. Y bueno, y ahí conocí un poco la teología neortodoxa, empecé a meter un poco también en el liberalismo, eh, y me empecé a dar cuenta que no era un monstruo todo eso que me habían contado en realidad. Ujú, ujú, Obviamente tenía errores, pero errores hay en todos lados, no hay iglesia, no hay ujú. congregación perfecta, ¿no? Y entonces empecé a aprender que podía sacarle al liberalismo cosas que me ayudaran a revisar lo que yo creía y a potenciar mi fe. Y me di cuenta, Ujú, contrario a lo que le pasa a muchos, después te quiero preguntar a ver cómo se puede abordar esto también, ujú. aunque nos queda no mucho tiempo, eh, cómo luchar con las dudas, cómo luchar con esto que uno cuando se mete en teología y empieza a ver el detrás de escena de la Biblia, Ujú. y le empiezan a venir dudas, le empiezan a venir cuestionamientos, cómo trabajar la fe de uno respecto a eso. Y bueno, ¿qué opinás vos respecto a esto de la Biblia y la palabra de Dios, no? Sí, es un tema también bien necesario de aclarar por lo que comentas, ¿no? Estas expresiones que son bastante comunes, ¿no? La Biblia es palabra de Dios. Incluso hay una frase que en algunas iglesias se utiliza: yo creo en lo que dice la palabra de Dios, y no, son como tres líneas, ¿no? Ahorita no me Sí, acuerdo sí. bien cómo va. Perdóname que te hago un paréntesis. Sí, No quita que a veces no lo digamos, lo decimos, la Biblia es la palabra de Dios, muchas sí, veces, yo de hecho también lo digo, pero ¿qué pasa? Hoy lo digo con una connotación diferente, claro, hoy lo claro. digo con un conocimiento diferente de lo que eso Ujú. significa y atendiendo también al público al que refiere, pero usualmente en la comunidad evangélica son sinónimos, la Biblia y la palabra de Dios puede decir Sí, cualquiera de las dos que se entiende el libro. claro. Y es que en eso es necesario explicitar, ¿no? Que la palabra de Dios, tal como se manifiesta en el mismo texto bíblico, no es el texto escrito, sino Jesucristo mismo. ¿Mm? O sea, leamos Juan, ¿no? Leamos Juan. Ujú. ¿Quién dice? Y la palabra, ¿no? O el Se hizo verbo, como carne. traduce Reina Valera, se hizo libro. ¿No? No, se hizo carne, ¿no? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Y ese Hijo precisamente es Jesucristo, es lo que anuncia ahí el Evangelio de Juan, ¿no? Esa Claro. palabra de Dios Ujú. se hace carne. Entonces, puntualmente, la palabra de Dios es Jesucristo. Ujú. Eh, Aun cuando al texto bíblico en aquella época, ojo, que era el Antiguo Testamento para nosotros, se le consignaba como revelación de Dios, ¿sí? Ujú. Y aquí nuevamente términos que parecen ser idénticos, pero tienen sus matices.
Hebreos en el Nuevo Testamento abre, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, ¿no? Revelación, en estos tiempos escatológicos, Reina Valera, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Y viene todo el desarrollo cristológico en el texto de Hebreos, presentando nuevamente a Jesucristo como la palabra encarnada de Claro. Dios. Entonces, eso nos ayuda a dimensionar, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, ¿qué entendemos por palabra de Dios? En esa perspectiva bíblica es Jesucristo mismo. Las escrituras, incluso Jesús, dan testimonio de mí, ¿no? Es decir, el texto escrito apunta siempre a Jesucristo, quien es efectivamente, puntualmente, la palabra de Dios encarnada. Claro, Entonces, ahí eso nos Bart ayuda. justo está diciendo eso. Está diciendo Ujú, que la Biblia da testimonio a la palabra, da testimonio a exacto. Jesucristo. Exacto, ¿no? Y esto nos permite entonces entender, okey, ¿en qué sentido, entiendo yo, escritura, Mm, Biblia, verdad, revelación, Jesucristo mismo, ¿no? mm, Entonces, eso nos permite también, partir de allí para un exégesis, para entender el texto bíblico, mm, para entender el lugar de la escritura en la vida de la iglesia, claro. entender conceptos de inspiración, de veracidad, que nos ayudan a poder fundamentar nuestra praxis de fe, pero es Mm. precisamente concretarlo de esa manera, ¿no? La palabra de Dios, de manera puntual, es Jesucristo es la encarnación de Sí, Jesucristo, sí, ¿no? sí. Hay como una Ujú, especie de miedo reaccionario ante la transmisión de cierta organicidad en estos términos, porque quizás se piensa que se puede llegar a perder la esencia, se puede llegar a perder lo fundamental por dar cierto margen, digamos, de dinamicidad quizás al concepto de la palabra de Dios, ¿no? ujú, ujú, Entendida, porque yo creo que en la Biblia creo que hay 5 maneras de entenderlo también la palabra, y una de ellas no solamente es Jesucristo, sino también todos aquellos, si somos el cuerpo de Cristo, en algún punto, y como dice Pedro, somos participantes de su naturaleza, en cierta medida tenemos que ser palabra de Dios al mundo, ¿no? O sea, tenemos que mm, ser una expresión de Dios para el mundo en el que el mundo ujú, pueda ver en nosotros su revelación, ¿no? Su amor, su misericordia, su perdón, su provisión. Y creo que todas estas nociones así, mucho más flexibles, ¿no? De abordaje, digamos, yo creo que salen de una mirada realmente un poquito más progresista, ¿no? Porque yo no he escuchado mucho en el ala, digamos, más fundamentalista, esta noción por ejemplo, esto cuando dice Pablo que eres primogénito entre muchos hermanos, o ujú, sea, esa categoría de hermano de Jesús, ¿no? Y de hijos de Dios. Creo que en el ambiente tradicional como que no nos hemos apropiado de lo que Dios nos dio a través de eso, me parece. Y ujú, creo que el progresismo, en una medida, digamos, sobria, después sí, como vos decías, ¿no? Ha construido ciertos lentes que quizás le hacen hasta daño a la propia esencia del cristianismo, pero ujú, creo que en el progresismo hay algo de verdad, hay algo para examinar, algo para robarles, si uno quiere decirlo así, porque bueno, Justino ya dijo que todo que la gente diga, lo que los antiguos digan, con verdad, dice que nos pertenece a los cristianos. No sé si creo que le pertenece a Dios, ¿no? Pero ujú, si Dios somos columna y baluarte de la verdad como iglesia, deberíamos tener eh, la solvencia, digamos, para acceder a esas verdades, sea donde sea, estén donde estén, y asimilarlas y poder replicarlas en la vida para buscar, digamos, conocer y entender más a Dios y a través de ello vivir con más luz, ¿no? ujú, ujú. Pero es una tarea, es un esfuerzo, como dice Bart. Y yo no, bueno, no sé si para cerrar, porque ya tenemos poquito tiempo, quería que me digas vos un poquito cómo abordar todo este tema de la flexibilidad y la dinámica, ¿no? Porque cuando Ujú, vos ya tenés muchos años en la teología, seguramente
conoces muchos ejemplos de casos en la Biblia, de crítica textual, de traducciones que por ahí pueden pegarle una vuelta completa al entendimiento que uno tiene del texto, ¿no? Ujú, Y cambiarte el paradigma totalmente, o mismo errores que yo entiendo que los hay en las traducciones y de hecho en la Biblia misma, ¿no? Históricos o por ahí que uno va descubriendo esas cosas, ¿viste? Esas contradicciones que ujú, hay muchos libros que se han abocado a tratar de defender y salvar todas esas cosas, pero yo me di cuenta que hay muchas que yo no podía hacerlo y me tuve que, ujú, en algún sentido, decirle a Dios, Dios, lo dejo en tus manos, porque está bien, la gente me dice que si yo dejo de confiar en la Biblia, dejo de confiar en vos, ujú, pero ese pensamiento viene del anterior, que es hacer un Dios de la Biblia. ujú, Pero cuando yo saco a Dios de la Biblia y veo a la Biblia en su contexto, la veo como, como una herramienta, como un testimonio, como lo que es a lo largo de la historia, como parte del proceso, ya no descansa mi fe en la Biblia en sí, no lo digo en el mal sentido, entiéndase, sino en Dios, ¿no? Y la Biblia pasa a ser un elemento que a mí me es súper útil porque me es el testimonio de la espiritualidad, de la palabra de Dios, del devenir teológico que yo necesito para acceder a las verdades de Dios, a la palabra de Dios, pero, y que sin la Biblia no lo tendríamos. Pero también tengo que tener ese ojo crítico de qué hacer con esas dudas, con esos problemas, y también entran las emociones ahí, ¿no? ujú, Así que ujú. bueno, para cerrar, vos que tenés mucha experiencia en este camino, danos un consejo ahí para poder vivir esto. Sí, pues primeramente destacar que las dudas, las inquietudes, las preguntas son válidas, ¿no? Son válidas. En muchas iglesias se fomenta el creer ciegamente. Tú créelo, tú así dice, así lo debes de creer. Pero siempre me acuerdo de una frase de José Grau en su libro de teología de CLIE. Decía él, la fe cristiana no es una fe ciega, tiene los ojos bien abiertos, ¿no? Y ello implica el cuestionar las dudas que surgen con situaciones de la vida, con problemáticas ante la pérdida de un ser querido, problemas de salud, problemas económicos, dificultades en la comprensión del texto, dinámicas al interior de la iglesia que a veces llegan a lastimar. Todas las preguntas que van surgiendo son válidas, ¿no? Cuestionar es parte de nuestra naturaleza humana, ser curiosos, tratar de indagar, es parte de nuestra reflexión y es algo necesario para poder profundizar en la fe. Si no tuviéramos dudas, si no hubiera preguntas, entonces tendríamos esa problemática de creer ciegamente, ¿no? ¿Por qué lo creo? Ah, porque así me lo dice el pastor, porque así me lo dijo mi líder, así lo leí y así tiene que ser. Pero la reflexión que debemos desarrollar está fundamentada precisamente en ese llamado a escudriñar las escrituras, en inquirir, es parte de ese llamado que también tenemos como creyentes. Si no hay dudas, si no hay preguntas, no crecemos en nuestra fe. Entonces, por un lado, en primera instancia, acepten esas dudas, admítanlas, siéntanse a gusto con esas dudas, que esas dudas, en segundo lugar, les lleven a cuestionar, les lleven a buscar, les lleve a investigar, ¿no? Y esa sería la segunda parte, ¿no? Después de asumir, aceptar esas dudas, esas inquietudes, entonces meterle el diente a los textos, ¿no? Buscar literatura que nos ayude, que nos amplíe, que incluso literatura que sea de otro posicionamiento, ¿no? En alguna época de mi vida, y seguramente tú lo habrás experimentado, era, yo leo nada más a este autor, ¿no? O esta corriente Claro. teológica o denominacional, pero no, nos
perdemos de mucho al cerrarnos de esa manera. Lean diferentes posicionamientos sobre la temática que están examinando y van a darse cuenta, ah, mira, este argumento no lo había pensado, es bastante válido, tiene fuerza. O por otro lado, esto que yo estaba creyendo no lo tenía tan claro, pero ahora puedo defenderlo, puedo tener una argumentación, ¿no? Entonces, indaguen, lean y disfruten ese tiempo de cuestionamiento, ¿no? Creo que de esa manera es que crecemos en la palabra, crecemos en nuestra fe y podemos tener en esa medida en la que vamos adquiriendo conocimientos, vamos también teniendo un criterio, ¿no? Un criterio que nos va a permitir evaluar y pues desarrollar un posicionamiento que nos acerque a lo revelado, ¿no? Eso es algo bien necesario. Bueno, Ger, tenemos 1 hora, así que me quedé con algunas cositas para preguntarte, pero no hay drama. En algún momento espero se dé una segunda vuelta Claro que sí. y pueda hacerte esas preguntas. Así que, che, gracias por el tiempo. La verdad que estuvo muy lindo. Y nada, fue un gustazo para mí, la verdad que lo disfruté. Así que bueno, espero que pueda ser de bendición para otros también este episodio. Y bueno, nada, agradecerte por última vez. No, pues muchas gracias por la invitación, también ha sido un gozo y bueno, aprovecho para también animarles a que sigan el canal en YouTube, Creer, Conocer, Confesar. Muchas gracias, Marco. Bueno, gracias, Shell.